Se podría decir que el psicoanálisis es, si somos coherentes con la realidad de su práctica, una filosofía del ser en términos de vida emocional y no una filosofía racional que tendría por propósito negar el mundo sensible y la afectividad. Así pues, el psicoanálisis, entendido como una filosofía del ser emocional, crea las condiciones para una auténtica y sana vida racional, pues cuando la afectividad no se elabora, esto es, no se esclarecen los puntos conflictivos que han quedado como remanentes imaginarios de la infancia, el sujeto, por más racional e intelectual que llegue a ser, tiende a sufrir de manera injustificada por esos vestigios primarios que han quedado en su subjetividad. Con lo que estamos diciendo que la reflexión filosófica solo contribuye a engrosar la capacidad intelectual, pero no es una terapéutica del ser en términos afectivos o sentimentales. Es por lo que consideramos que el psicoanálisis es, en los términos de la afectividad edípica, el antídoto simbólico de los imperativos imaginarios del superyo. ¿Qué sentido tiene una vida intelectual que, por las falencias emocionales no resueltas, no consigue paz, sosiego o tranquilidad en su alma, como lo expresara Séneca? A nuestra manera de ver, la auténtica vida racional se acompaña de tranquilidad interior, pues de nada sirve ser un gran pensador para el mundo cuando internamente se es un sujeto acosado por profundos y oscuros sentimientos de culpabilidad asociados a la actividad del pensar, un poco como le sucedía al hombre medieval, quien no podía experimentar placer y equilibrio por sus elucidaciones y logros, los cuales en uno u otro punto se articulaban con dogmas que había que respetar y eran fuente de sufrimiento y malestar, como si el triunfo intelectual estuviera asociado a una satisfacción pulsional prohibida y el sujeto no tuviera otra opción que la de fracasar por haber cometido un delito. Sobra decir que todo esto solo es así, pero en el plano imaginario y en la fantasía, siendo necesario para el hombre contemporáneo aclarar sus vivencias internas y no experimentar malestar por ser, pensar y crear. A diferencia de lo que puedan pensar muchos, tanto desde la perspectiva de las ciencias sociales como desde la óptica de la teología y la filosofía, el psicoanálisis es, para emplear la lógica de los griegos y las palabras de Michel Foucault, una teoría y una práctica del cuidado de sí. Los testimonios clínicos y del pase son una prueba de ello. Epimeleia Heautou, en la que Foucault tanto insistiera, fundado en la filosofía griega, la cual se articula en muchos aspectos con los efectos de la clínica psicoanalítica. El cuidado de sí se conecta en el presente trabajo con la curación por la palabra en la antigüedad clásica, desde la perspectiva de Pedro Laín Entralgo. En última instancia, el cuidado de sí se reduce, según el profesor Gonzalo Soto, en la eudaimonía, es decir, en tener un buen Dios, esto es, en términos psicoanalíticos, en disponer un buen superyo, de tener un buen superyo, no muy punitivo ni acosador, ni culpabilizante en extremo. Sin embargo, es necesario advertir que ambas curas, ambos cuidados, son también diferentes en varios sentidos. Mientras que el cuidado de sí, en el mismo Foucault y en muchos filósofos determinados por buena dosis de poder pastoral, da mucho que pensar, pues cómo conciliar el discurso sobre el cuidado de sí con efectos tan contrarios que a la postre solo permiten inferir el despliegue de la pulsión de muerte, como es el caso del filósofo francés, para quien tal discurso no le bastó para contener sus estados maníacos y depresivos, los intentos de suicidio
y la falta de regulación de las pasiones, al punto de contraer un SIDA que finalmente acabó desafortunadamente y de manera prematura con su propia vida. El cuidado de sí, a nuestra manera de ver, solo es posible si en el sujeto prima eros y puede regular la pulsión de muerte contenida en su superyo, pues de lo contrario, todo ello serían meros deseos que no coincidirían con la realidad. En este punto es conveniente no confundir las palabras con las cosas, con la realidad, tanto externa como interna. En la Edad Media, por ejemplo, aunque en muchas ocasiones se aludía a distintas formas del cuidado de sí, por medio de la primacía de la fe religiosa, no siempre los resultados desembocaban en prácticas del cuidado de sí, pues es claro que la introducción de ideales difíciles de cumplir porque no coinciden con la naturaleza humana son fuente de malestar y de sufrimiento y no precisamente del cuidado de sí. En esta perspectiva, el cuidado de sí no es un imperativo del superyo al servicio de la pulsión de muerte, sino la expresión de la pulsión de vida que procura regular los embates de aquel impulso destructivo presente en todo exceso o compulsión, los cuales no se alcanzan a reducir con el simple deseo de la tranquilidad del alma. Antes, por el contrario, cuando el discurso sobre el cuidado de sí y la tranquilidad del alma se convierten en un ideal y en una obsesión, tales estados no se alcanzan y en su lugar aparecen síntomas que ponen en evidencia la mortificación del ser que no ha podido alcanzar esos ideales y aceptar el malestar estructural como consecuencia de la dinámica inconsciente pulsional. En tal perspectiva, es posible decir que el psicoanálisis es una auténtica tecnología del yo, entendiendo aquí por tecnología una forma de proceder simbólica, no imaginaria, que permite cuidar de sí, de los otros y de las cosas sin ideales, pero contando con lo más real de lo humano, que es la pulsión de muerte. Una tecnología que le permite al sujeto desmontar ese poder pastoral imaginario derivado del judeocristianismo que se ha infiltrado por la vía del significante en su superyo inconsciente con la pretensión de salvar al sujeto y darle salud. En esta perspectiva, no es cierto, como decía el profesor Gonzalo Soto Posada en una ocasión, que el psicoanálisis esté inscrito en tal poder, que no sea un dispositivo del cuidado de sí y descuide al ser. Sin embargo, en tales palabras existían fragmentos de verdad, dado el énfasis de la asociación entre universidades y escuelas actuales de psicoanálisis en torno al saber teórico y no precisamente en pro de la experiencia analítica del diván, único medio que en realidad podría garantizar una práctica analítica digna, alejada de las ansias de poder y dominación representadas por nuestra posición sádica e inconsciente de amos. Es probable que los analistas operen más del lado del saber y el poder que del lado del silencio discrecional, la neutralidad y la verdad. En esta perspectiva, nos dice el mismo Jacques Lacan que el psicoanalista es quien dirige la cura, sin embargo, no debe dirigir al paciente. La dirección de conciencia, en el sentido de guía moral que un fiel del catolicismo puede encontrar, queda aquí radicalmente excluida para el caso del psicoanalista. Para nadie es un secreto que el dispositivo psicoanalítico se ha distorsionado y muchas prácticas no son realmente más que ejercicios de sugestión y de poder destinados a la enajenación del sujeto, tal y como lo suelen hacer todas las prácticas profesionales al servicio de los poderes pastoral, político y económico. Llegados a este punto, quizás sean necesarias unas cuantas palabras más, pues es probable que el psicoanálisis descuide el ser imaginario, pero no el simbólico y el real,
y si lo hace es por buenas razones que se derivan de su dispositivo clínico, el cual enseña que lo imaginario es fuente de confusión, de malestar y de sufrimiento, mientras el cuidado de sí, en la perspectiva del psicoanálisis, es erótico e implica una reducción de lo imaginario que estaría al servicio de las compulsiones, del sufrimiento y del ser de goce en sentido teológico filosófico. El cuidado de sí estaría más al servicio de lo imaginario, de la dominación y por tanto de las formas del malestar y el goce. El problema radica en que mientras la teología y la filosofía tienden a ser saberes especulativos e imaginarios, el psicoanálisis trabaja con lo simbólico y lo real. En este punto cabe la pregunta: ¿quién sufre más? ¿El que no quiere saber nada de esa otra cuestión que es lo inconsciente, o el que la contabiliza, la toma en cuenta? A partir de la experiencia clínica, todo psicoanalista está en condiciones de afirmar que la negación de la realidad psíquica, esto es, lo inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición, es algo que instaura mucho más malestar en el sujeto que el reconocimiento y la aceptación.